Hola, ¿qué tal, queridos amigos? En nuestro Puntualizando de hoy vamos a hablar del 11, 12, 13 de abril y su proyección en todo este tiempo. Este programa perfectamente, en lo que a mí respecta, podría llamarse Yo estuve allí, pero vamos a hacer un puntualizando. Y yo estuve allí ciertamente en muchos de estos acontecimientos y por eso puedo hablar desde mi experiencia personal. Estuvimos el 11 de abril frente a Miraflores, estuvimos también el 12 de abril viendo las consecuencias del derrocamiento de Hugo Chávez, las consecuencias del Carbonazo, las persecuciones, la cara que tenía Tarek William cuando fue detenido, la cara que yo puse cuando me enteré de que él fue detenido. Después estuvimos el 13 de abril en la recuperación de Miraflores en distintas etapas, por supuesto. Yo llegué en la tarde, luego me tocó estar en el Canal 8, estuve en la segunda recuperación del Canal 8 cuando ya en el día previamente lo había hecho Jesús Romero Anselmi, después se fue la señal nuevamente y en la noche llegamos a un equipo donde estaba Juan Barreto, estaba José Albornoz, estaba María Cristina Iglesias y estaba un conjunto de militares que yo no conocía. Y el día 14 de abril, cuando se produjo efectivamente esa madrugada entre el 13 y el 14, el regreso de Hugo Chávez al poder. Entonces, ¿cuántas cosas no recordamos? ¿Cuántas cosas no vivimos ese día? Por supuesto que este Puntualizando no alcanza para contarlas todas, pero sí alcanza y debe alcanzar para hacer una reflexión con respecto a lo que vino después del 11, 12, 13 de abril y al punto en el cual nos encontramos hoy. ¿Qué vino después del 11, 12, 13 de abril? Vino, por supuesto, un Hugo Chávez con un crucifijo en señal de reconciliación, en señal de reflexión y en señal quizás también de autocrítica. Pero con el devenir del tiempo, ni Hugo Chávez rectificó, ni quienes promovieron el Carbonazo asumieron una actitud autocrítica real, salvo algunas excepciones. Porque después, en el tiempo, vimos que el chavismo insistió en la idea del control total del poder y esa idea no la ha dejado, y también hubo sectores de la oposición que insistieron en la idea de derrocar a Chávez y luego a Maduro. Aquí vimos, por ejemplo, en el pasado la consigna Chávez vete ya, pero también esa consigna hoy tiene su repetición en el Maduro vete ya. Y bueno, el no pasarán ha sido la constante en el discurso del chavismo durante todo este tiempo, pero también el no volverán, como si los actores políticos de hoy fueran exactamente los actores políticos de la llamada Cuarta República o de quizás un poquito antes. Y resulta que no, resulta que los actores políticos han cambiado, aunque no han cambiado quizás las circunstancias en las cuales se encuentra Venezuela. En una confrontación, hundidos estamos en una confrontación durante todos estos años. Y hay un problema clave. Lo ausente de todo este tiempo ha sido precisamente el reconocimiento del uno por el otro y viceversa. Si cabe el viceversa en este caso. ¿Por qué el no reconocimiento ha sido la constante? Porque efectivamente unos y otros han tratado de anular al contrincante. Esa ha sido la dinámica de todos estos años. El gobierno ve en cada cuestionamiento interno una traición y en cada cuestionamiento de factores opositores la idea del enemigo, es decir, convertir al que piensa distinto, al adversario político, en el enemigo. Y en el caso de la oposición, pues también han asumido que no hay otra vía, salvo algunas excepciones que en la historia lo hemos visto, que no hay otra vía sino el desalojo del poder del chavismo para poder hacer los cambios que el país reclama. Y resulta que ninguna de las dos cosas ha resultado, valga la redundancia nuevamente, positivamente para el país. Ninguna de esas cosas ha traído resultados positivos para los venezolanos. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy el tamaño de la crisis es tal que ni una fuerza por sí sola, ninguna fuerza por sí sola podrá resolver esta maraña en la cual se encuentra el país. Maraña en lo social, maraña económica, problemas graves en nuestras relaciones con el mundo, problemas económicos profundos que tienen a la población en un estado de empobrecimiento paulatino y a una pequeña cúpula en un estado de enriquecimiento también paulatino. Es decir, Venezuela no ha logrado resolver su conflicto político y estamos quizás en las horas finales de lo que fue el 11, 12 y 13 de abril a los efectos de las circunstancias que vivimos. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente los ánimos siguen caldeados en nuestra sociedad. Y hay otra palabra que es importante, la desconfianza. No nos reconocemos y no confiamos el uno en el otro. No tenemos confianza porque no hemos recibido demostraciones de ninguno de los dos sectores de que puede haber un cambio de actitud hacia el otro. No tenemos confianza porque en cada propuesta o en cada planteamiento o en cada acción política de quien piensa distinto vemos la idea de que nos quieren aplastar. Así piensa el chavismo, así piensa la oposición. Pero como en una discoteca, el que pone la música es el dueño de la fiesta y el dueño de la fiesta en este momento sigue siendo el gobierno. Primero el de Chávez, luego el de Maduro. Si no hay un cambio de actitud de parte del gobierno y ese cambio de actitud pasa, por ejemplo, por reencontrarse con la Constitución, el conflicto político venezolano no se va a resolver. La Constitución ha sido en este tiempo la gran víctima. Primero, en abril
de 2002 fue desconocida. El Carbonazo significó una patada a la Constitución. Disolvieron la Asamblea Nacional, metieron presos diputados, disolvieron los poderes públicos, se llevaron preso al presidente Chávez, ¿verdad? Ese fue el primer efecto del Carbonazo, fue una patada a la Constitución. El otro golpe a la Constitución vino con la intención de cambiarla en el año 2007, una reforma que fue rechazada por el pueblo y que hizo que esa Constitución, inicialmente rechazada por la oposición, terminara siendo su bandera para defenderse de los abusos de poder por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y del chavismo. Pues entonces, ¿qué pasó? Chávez perdió esa reforma, ahí salí yo, por cierto, del gobierno, porque no estuve de acuerdo con la reforma, y después, bueno, se le buscó la vuelta para burlar lo que fue la voluntad del pueblo. El pueblo le dijo no a esa reforma, pero con todo y eso, pues se buscaron las vías para meter de contrabando todos esos elementos de la reforma a través de leyes aprobadas por el Parlamento. Es decir, se burló lo que fue la opinión del pueblo que dijo que no en esa reforma del año 2007. Y todavía estamos viendo los coletazos de esa actitud en estos años cuando se pretende modificar nuevamente el esquema de distribución del Estado venezolano en estados, alcaldías, municipios, ¿verdad? Se pretende cambiar sin apegarse a lo que dice la Carta Magna al respecto. Es decir, todavía seguimos entrampados en el mismo discurso, en la misma acción. Pero además de eso, en la oposición hay sectores que son los que imponen la agenda opositora en Venezuela que siguen insistiendo en que la vía para resolver la crisis política venezolana es el derrocamiento del gobierno. Y en esa estamos todavía, es decir, todavía nos siguen despertando de noche las pesadillas de abril de 2002. Primero, las pesadillas de toda la situación que se dio el 11 de abril, luego las pesadillas de la persecución, pero también las pesadillas de una promesa no cumplida en el retorno de Hugo Chávez con el crucifijo. Es decir, Chávez se fue de este mundo con la deuda de la rectificación que el país exigía. Y los factores en la oposición que imponían la agenda violenta de ayer, hoy también de alguna manera siguen imponiéndola por otros caminos, pero a la larga es lo mismo. Es decir, aquí no hay crucifijo posible, aquí no hay rectificación posible, sino que lo que sale es la anulación del uno por el otro. En esa diatriba nos encontramos hoy. Esa es la situación venezolana. Mientras nosotros no superemos las heridas del paro petrolero, del 11, 12, 13 de abril, de las guarimbas, de la abstención del 2005, de la salida del año 2014, de su repetición del 30 de abril, de la represión, de la persecución, de la exclusión, Venezuela no encontrará el camino hacia la superación de sus problemas. Para que todo esto pase, tenemos que reconocernos, tenemos que perdonarnos y sobre todo tenemos que reinstitucionalizar a Venezuela. Esas son algunas de las lecciones que yo obtendría pues de todos estos años, desde el 11 de abril hasta nuestros días. Hasta aquí el puntualizando de allí. Y dije lo que dije porque yo estuve allí como el programa que